Muchos de nosotros hemos visto soldados valientes y fuertes en las películas, series o videojuegos. Pero desconocemos que así como en Call of Duty o Fury, también han existido soldados con un gran coraje y valor que merecen ser reconocidos. Estos son los 6 soldados más legendarios de la guerra. Desmond Thomas II fue un soldado norteamericano con raíces italianas. Después de trabajar como astillero en Virginia, se enlistó al ejército en 1942 en Carolina del Norte, en Fort Jackson, donde tuvo su entrenamiento y donde tuvo problemas con sus superiores, pues este se negaba rotundamente a usar un arma. 2. Se negó a asesinar a un soldado enemigo o llevar un arma al combate debido a sus creencias personales como adventista del séptimo día, por lo que recibió el repudio y burla de sus pares. Después de un juicio militar fue enviado a Okinawa a luchar como paramédico en el primer batallón de la División 77 de Infantería. Fue aquí donde mostró su verdadero valor en el campo de batalla, en los acantilados de Ryokyu. Logró salvar a más de 75 de sus compañeros heridos y 3 soldados japoneses hasta que fue herido por la metralla de una granada y un disparo en el brazo y tuvo que ser trasladado. 2. Fue el primer soldado objetor de conciencia en recibir la medalla de honor, la más alta condecoración militar. Hiroshi Miyamura, con padres de origen japonés, quería enlistarse en el ejército de los Estados Unidos para participar en la Segunda Guerra Mundial y luchar contra Japón. Pero al ver que su origen era nipón, su petición fue negada. Cuando por fin se enlistó y terminó su entrenamiento, la Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin. La Unión Soviética y los Estados Unidos rompieron sus relaciones y empezaron a tener conflictos, con la ocupación de Corea del Norte y China. Hiroshi fue uno de los soldados que mandaron a llamar para ayudar en el combate, ya que se estaban quedando sin hombres. El soldado Hiroshi Miyamura, quien fue artillero en el 2º Batallón del 7º Régimen de Infantería, se había atrincherado en el sur del río Inquín, en Jeoncheon. Como sargento de su unidad, ordenó a sus hombres retirarse mientras él se quedó a defender su posición, durante un ataque de una patrulla china. Se defendió con una ametralladora y una bayoneta, hasta que no pudo más y fue trasladado a un campo de prisioneros. Al acabar la guerra y volver, se le reconocieron sus honorables acciones en la batalla y su supervivencia como prisionero, otorgándosele la medalla de honor, la medalla al mérito y el corazón púrpura. Oudillion Murphy fue un soldado y artista estadounidense, distinguido por obtener el mayor número de condecoraciones existentes del ejército de los Estados Unidos hasta el momento. En 27 meses de acción de combate en la Segunda Guerra Mundial, fue herido en 3 ocasiones, y se le acreditó haber participado en más de 300 misiones y haber comandado muchas otras. Murphy se convirtió en el soldado estadounidense más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Recibió la medalla de honor, junto con 32 otras medallas de ese país, 5 de Francia y una de Bélgica. Se ganó la estrella de plata 2 veces en 3 días, 3 corazones púrpura y la cruz de servicios distinguidos. Lyudmila Mikhailivna Pavlichenko fue una francotiradora del Ejército Rojo que combatió en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Su total de muertes confirmadas durante la Segunda Guerra Mundial fue de 309, incluyendo a 36 francotiradores enemigos. Pavlichenko nació en la localidad ucraniana de Vilatserkova el 12 de julio de 1916. Se trasladó con su familia a Kiev a la edad de 14 años. Allí, mientras trabajaba como obrera en una fábrica, se incorporó a un club de tiro, convirtiéndose en francotiradora. Se unió a la 25ª División de Infantería del Ejército Rojo, llegando a ser una de las 2000 francotiradoras soviéticas, de las cuales solo unas 500 sobrevivieron a la guerra. Como francotiradora, abatió a sus 2 primeras víctimas cerca de Belyayevka, usando un rifle de cerrojo Mosin Nagant soviético. La soldado Pavlichenko luchó aproximadamente 2 meses y medio cerca de Odessa, donde se adjudicó 187 bajas enemigas. Cuando los rumanos obtuvieron el control de la zona, su unidad fue retirada para ser enviada a servir en el cerco de Sebastopol, en la península de Crimea.
En mayo de 1942, con el grado de teniente, fue mencionada por el Consejo del Ejército Soviético del Sur debido a sus 257 alemanes abatidos. Ella encontró el cuaderno de bitácora de uno de los francotiradores alemanes que había abatido. Este había quitado la vida a más de 200 soldados soviéticos. En junio de 1942, fue herida por fuego de mortero. Dada su condición de heroína, fue retirada del frente menos de un mes después de recuperarse de sus heridas. Fue enviada a Canadá y los Estados Unidos para una visita de propaganda y se convirtió en el primer ciudadano soviético en ser recibido por un presidente de los Estados Unidos de América. Sumo Haoja, apodado por los soviéticos como Muerte Blanca, fue un francotirador finés que combatió contra los rusos durante la Guerra de Invierno. Durante los 105 días que duró, asesinó a 705 soldados soviéticos, convirtiéndose así en el francotirador con más bajas en la historia. Durante la Guerra de Invierno de 1939-1940, entre Finlandia y la Unión Soviética, sirvió como francotirador contra el invasor ruso. Actuando a temperaturas que oscilaban entre -20 y -40 grados centígrados, y vestido completamente de camuflaje blanco, Haoja mató a más de 505 soldados enemigos. El recuento diario de los enemigos muertos se llevaba a cabo en el campo de batalla por los mismos francotiradores finlandeses. Haoja utilizaba el fusil estándar M28 Pistikorva, una variante finlandesa del fusil soviético Mosin Nagant, y prefería no usar mira telescópica para no aumentar el tamaño del blanco que ofrecía al enemigo durante los combates, y porque con frecuencia, los francotiradores eran delatados por el reflejo del sol en las lentes de estas miras. Con tan bajas temperaturas, las miras podían empañarse o romperse con facilidad. Su corta estatura de 1,52 metros, también le resultó de gran ayuda a la hora de pasar inadvertido en el combate. Además de sus bajas con el fusil, Haoja tiene también acreditado haber matado a otros 200 soldados con el subfusil finlandés Suomi KP-31. Haoja mató a todos los soldados soviéticos durante un periodo de 3 meses. El 6 de marzo de 1940, Haoja fue herido en la cara por una bala explosiva enemiga. Antes de esto, los rusos habían elaborado multitud de planes para acabar con él, incluyendo el envío de francotiradores y ataques de artillería, que no consiguieron ningún resultado. Se presume que el disparo que le hirió fue realizado al azar, y las heridas lo dejaron en estado de coma. Después de la guerra y con la tregua ruso-finlandesa, recibió el rango de teniente segundo, por Carl Gustaf Emil Mannerheim, el 13 de marzo. Manfred von Richthofen, conocido popularmente como el Barón Rojo, fue un piloto de caza alemán, durante la Primera Guerra Mundial. Está valorado como as de vuelo y el mejor piloto de guerra, al haber derribado a 80 aeroplanos enemigos. Se distinguió como piloto de cazas, y en 1917 pasó a ser líder de la Yasta 11 y después del ala de cazas Hauptgeschwader, más conocido como el circo volador por los vivos colores de sus aeroplanos, o porque la unidad debía moverse de manera continua de escenario de lucha y montaba campamentos de tiendas en aeródromos improvisados. Ya en 1918 era un héroe de los alemanes y respetado por sus enemigos, pues permitía escapar a sus víctimas malheridas. Su unidad fue responsable del derribo de 151 aviones británicos, contra 66 de las propias, durante el mes de abril de 1917, siendo condecorado con la medalla al mérito pour le mérite. Sus aviones, el caza biplano Albatros de I y luego el triplano Fokker de R.I, le permitían una amplia capacidad de maniobras y piruetas. Sin embargo, la mayoría de sus victorias en combates aéreos las consiguió en un avión tipo Albatros. Richthofen fue derribado y muerto en la mañana del 21 de abril de 1918 cerca de Vaux-sur-Somme, en el norte de Francia. Bien, según mis opiniones estos son los mejores soldados de la historia. Espero les haya gustado este video y agradecería que me dieran sugerencias. Eso fue todo. Yo soy el tío Fox y me despido, hasta la próxima.